Voy a saludar hasta ahora a Manuel Gazapo. Es uno de los invitados que hemos querido que participe de este panel especial el día de hoy para entender exactamente cuál es el alcance de esa amenaza criminal que se cierne no solamente sobre Europa, sino sobre el resto del mundo. Señor Manuel Gazapo, bienvenido al programa La Noche. Usted como fundador y director de la Organización International Security, un think tank dedicado al análisis de amenazas y riesgos de la seguridad internacional. ¿Usted cómo analiza en este momento el riesgo en el cual se encuentra Europa y el mundo? Estamos hablando de un auto, de un vehículo utilizado como una arma para asesinar de manera masiva a muchas personas. Buenas noches. Buenas noches, Jefferson. En primer lugar, agradecerles la invitación y, como no puede ser de otra manera, mandar desde aquí mis mayores condolencias y apoyos a las víctimas del terrible y execrable atentado terrorista que hoy hemos sufrido en Barcelona, en España, y dar mi enhorabuena también a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado porque han tenido una actuación excelente, así como a la sociedad civil, que ha demostrado que la solidaridad frente al terrorismo, que la integridad y la cohesión social es la mejor forma de hacerle frente. Respondiendo a tu pregunta, Jefferson, la tensión en España es alta y en el resto de Europa también. Pensemos que la guerra contra el terrorismo es algo que está muy presente, como ya hemos tratado varias veces en vuestro programa, y esto es una prueba más de que el terrorismo está muy vivo, a pesar de que Daesh, del autodenominado Estado Islámico, esté perdiendo territorios en Siria y en Irak. Señor Gazapo, una de las principales preocupaciones que también existen en este momento es si la comunidad internacional ha valorado en su debida magnitud lo que representa esta amenaza. Hace pocas horas escuchábamos al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, nuevamente haciendo ese llamado a la ciudadanía para que se levante, para que con valor no se dejen vencer del terrorismo a nivel internacional, pero esta ya parece ser una escena repetitiva. Vemos cómo diferentes mandatarios de Europa están en la obligación en su momento de salir a los medios a llenar de valor a sus ciudadanos, pero esta amenaza sigue latente y sigue viva. ¿Usted cree que la comunidad internacional realmente en este momento tiene las herramientas para enfrentar este tipo de terrorismo? Desgraciadamente, la respuesta, partiendo de la base, es que es negativa. Planteaba Jefferson si la comunidad internacional había tomado conciencia, había cogido proporción de lo que era la amenaza del terrorismo de etiología yihadista. Ha costado, nos ha llevado mucho tiempo y muchas víctimas de inocentes el conseguir comprender que esto no es algo de Hollywood, que esto no es algo de ciencia ficción y que esto es algo real y que se cobra las vidas de muchas personas. Por fin, desde hace ya unos meses, la comunidad internacional, a través de esa coalición internacional, está combatiendo al Daesh. Pero hemos tardado y eso nos ha hecho emprender demasiado tarde la lucha contra este terrorismo ahora encarnado en el grupo yihadista Daesh. Sin embargo, el caso de que hayan atacado España desde el 11M, desde el atentado de Al-Qaeda en 2004, no había sufrido un atentado terrorista. El que ataquen a España es un punto de inflexión y puedo anticipar, espero no equivocarme, que esto va a ser un punto de inflexión, ya que España es un actor fundamental en la lucha contra el terrorismo, como siempre ha demostrado. Y creo que el discurso del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, va a surgir efecto ya no solo en España, sino en el resto de socios internacionales. Vamos inmediatamente a Barcelona, España, uno de los puntos, o mejor, de las ciudades turísticas más importantes a nivel mundial. Allí está nuestro periodista permanente en España, Marcelo Moncayo, quien en este momento ha llegado al lugar donde fue ejecutado este acto terrorista. Marcelo, buenas noches desde los estudios de NTN 24 y me gustaría que usted entregara un reporte de lo que ha sucedido en esta noche, en ese punto que hoy genera la atención del mundo entero. ¿Qué tal, Jefferson? Un cordial saludo para todos ustedes aquí en la noche. Estamos a pocos metros del lugar donde lamentablemente se dio esta tarde, hora española. Acá ya estamos en viernes. La tarde de este jueves se dio aproximadamente a las 5:05 este hecho lamentable cuando un individuo conduciendo una
un furgón de color blanco empezó a atropellar a diestra y siniestra, haciendo zigzag con el vehículo a todos los turistas que se encontraban en su paso. Según los datos que hasta ahora se están manejando, serían aproximadamente 13 las personas fallecidas y más de 80 heridos. Nosotros estamos, Jefferson, en la calle Balmes y se ve a mis espaldas todavía a esta hora un operativo policial y muchísima gente que están aquí. Jefferson, las personas que están aquí son casi en su mayoría turistas. Son turistas que no pueden ingresar a los cientos de hoteles que se encuentran en esta zona que está muy cerquita de la Rambla y de la Plaza Cataluña. Aquí hay muchísimo malestar e indignación y molestia por los turistas. Algunos no quieren ni siquiera hablar con nadie, están muy mal genios porque llevan horas de aquí, muchísimas horas. Algunos llevan 7, 8 horas tratando de ingresar a su hotel y están con niños pequeños y la policía no les permite ingresar. Este espacio que hay desde donde yo les estoy hablando hasta donde están las personas, los turistas lo han ido ganando poco a poco. La policía va retrocediendo poquito a poquito para que ellos sigan avanzando y empiecen a moverse hacia sus hoteles. Todo esto pese a que hace algunas horas la policía ya había asegurado que se había terminado el operativo de protección, Jefferson. Marcelo, ese punto donde usted se encuentra, me gustaría que le explicara a nuestros televidentes por qué es uno de los de mayor afluencia de peatones, por qué este lugar resulta ser estratégico y a la vez también porque finalmente creería uno que fue el lugar que utilizó en ese momento ISIS para generar ese terror, que es el único objetivo que ellos tienen a nivel internacional con ese tipo de actos. Muy cierto lo que dices, Jefferson. Efectivamente, la Rambla, la calle, en la zona donde nosotros nos encontramos, es una de las zonas más turísticas, de mayor densidad peatonal de España. Hay miles de personas. Para los que no conozcan esta zona de España, esta zona de la ciudad, son miles las personas que están caminando a lo largo y ancho de la Rambla, conociendo los negocios. Hay mucho negocio pequeño de venta de souvenirs, estos llaveros, recuerdos de España, de Barcelona. Hay muchos restaurantes en los alrededores de la Rambla. Entonces es un espacio muy ameno para los turistas. Están ahí tomando fotografías, están paseando. Es un ambiente sumamente distendido. Entonces yo me imagino que estas personas pensaron qué lugar emblemático de Barcelona podrían ellos atacar para causar el mayor daño posible y escogieron este sitio porque había cientos de personas a esa hora. Imagínate, estamos en medio de agosto, en plenas vacaciones españolas. Todo el mundo sale de ciudades como Madrid, otras ciudades aledañas y vienen acá a Barcelona a pasar un buen momento cerca del mar con un clima sumamente envidiable. Quizás por eso, es mi humilde opinión, que estas personas, estos terroristas han decidido atacar a esta zona. La Rambla es una de las calles, no solo de Barcelona, es una de las calles más importantes de España, con una de las mayores densidades peatonales. Es una peatonal sumamente larga, abarca varias manzanas, varias cuadras y por eso inclusive estos terroristas pudieron avanzar alrededor de 500 metros antes de que este vehículo fuera detenido. Por eso el daño ha sido considerable, aproximadamente, ya lo dijimos, 13 personas fallecidas y más de 80 heridos. Esa es la información es que... mi respuesta, Jefferson, no sé si logro... Sí, no, perfectamente. Estamos precisamente en vivo, directamente en el sitio. Marcelo, nosotros no hemos querido mostrar las imágenes que en este momento han sido emitidas, inclusive publicadas a través de redes sociales, del momento exacto del ataque, porque realmente son imágenes bastante fuertes. No las publicamos por respeto a las víctimas, porque son personas que están en una condición de vulnerabilidad. Pero sí me gustaría dialogar con usted. ¿Qué le han dicho las personas que están allí en este lugar? ¿Hay temor en ellas? Porque realmente las secuelas que deja un atentado terrorista no solamente quedan en esas personas que perdieron la vida y en esas personas que están heridas, sino en ese millón, esa cantidad de personas, esos millones de personas que terminan finalmente asustadas, que tienen temor de salir a las calles. Jefferson, hay sentimientos encontrados. Algunas personas con las que hemos podido conversar aquí estuvieron muy cerca del lugar y ellos nos cuentan que apenas escucharon el escándalo que se estaba dando, prefirieron
correr hacia el otro lado, no acercarse hacia esa zona porque desconocían en ese momento lo que estaba pasando. Ya luego, cuando todo empezó relativamente, entre comillas, a normalizarse, ellos empezaron a saber lo que pasaba y se pusieron molestos, se pusieron muy mal genios porque sentían que su vida estaba siendo afectada de una manera sumamente intensa en una ciudad tan turística como Barcelona. Pero habría que remitirnos a los twitters, a los mensajes que se están poniendo en las redes sociales de solidaridad de todas las personas que piden no decaer en un momento como este, porque precisamente es lo que están buscando los terroristas, que la sociedad española, que la sociedad europea decaiga cuando pasan estas cosas. Estamos viviendo lamentablemente el 8º atentado terrorista de atropellamiento masivo que se realiza en lo que va del año. Por eso piden los ciudadanos de Barcelona y los europeos no dejarse caer. Sí, están sumamente dolidos, están molestos y quieren expresar todo ese sentimiento. Este viernes, Jefferson, al mediodía, hora española, habrá un minuto de silencio sumamente sentido muy cerquita de aquí en Plaza Cataluña y estará encabezado por Su Majestad el Rey Felipe VI y por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Jefferson. Marcelo, muchas gracias. En unos minutos, si es posible, vuelvo con usted al lugar de la noticia. Voy a saludar hasta ahora en Barcelona, España, a Paula Lagos. Ella fue testigo del atentado en Barcelona, España. Paula, bienvenida al programa La Noche. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Pues Paula, muy tristes por lo que está sucediendo. Realmente la conmoción llega al continente americano y por esa razón hemos querido hacer un programa especial hablando con aquellas personas que pues, son sobrevivientes, porque en ese momento prácticamente todas las personas que viven cerca de este lugar de alguna forma son sobrevivientes de un atentado terrorista que buscaba acabar con la tranquilidad, con la normalidad ciudadana de esta importante ciudad europea. Paula, exactamente, ¿usted cómo vivió esos momentos en los cuales fue ejecutada esta acción terrorista? ¿Usted dónde se encontraba? Bueno, yo me encontraba en Plaza Cataluña, en la esquina de las Ramblas, es muy cerca. Realmente es algo que uno no se espera. Pasó en menos de un minuto todo. Ya cuando uno lo vuelve a analizar, son minutos eternos, pero fue en medio de segundos, diría yo, fue algo terrible. Personas gritando, personas corriendo. Uno no alcanza a entender qué es lo que está pasando en ese momento, luego ya lo entiendes. Bueno, es una situación que nunca había vivido, y más en una ciudad como Barcelona, que es tan segura. Usted lo ha dicho, Barcelona es una de las ciudades más seguras del mundo, precisamente porque es una de las ciudades donde mayor cantidad, o mejor, mayor afluencia de turistas hay. Esos minutos posteriores, ¿cómo se vivieron en las Ramblas? Bueno, las personas corrían de un lado para otro, era de un lado para otro literalmente. La policía nos dijo que teníamos que entrar a lugares y resguardarnos en ese momento. Más o menos pasó una hora cuando la policía empezó a decir cómo pueden ir saliendo algunas personas, sin embargo no todas podían salir de los lugares que quedaban al frente del lugar de los hechos. Una conmoción, las personas estaban muy confundidas, no sabíamos qué hacer, no sabíamos qué estaba pasando, a pesar de que muchos tuvimos que ver lo que sucedió. Pero realmente fue una situación de confusión, imagínate ver personas corriendo por todas las calles sin entender por qué. Paula, tú vives en Barcelona. ¿Qué representa en tu condición de ciudadana que estos atentados terroristas sean ejecutados con un método tan simple, pero tan letal? Utilizar un carro como un arma para arrollar a multitudes. Hasta que uno no lo vive, no lo siente. Es un dolor inmenso. Yo estoy bien, gracias a Dios, pero saber que hay tantas personas en este momento en los hospitales, saber que hay tantas familias con un dolor, es muy, muy duro. Siento en este momento un dolor muy grande que no se alcanzan a imaginar. Y eso que yo estoy bien, mi familia está bien, pero quiero tanto esta ciudad que bueno, que es un dolor muy grande. No sé cómo expresarlo, muy, muy grande. Paula, ¿usted alcanzó a tener contacto visual
con esta camioneta, con este carro que arrolló a todas estas personas? ¿O tuvo algún tipo de información por parte de los testigos por ejemplo, el conductor que iba al mando de ese vehículo? Bueno, verlo se veía muy lejos. Si lo pude ver muy lejos. Lo que veía era personas heridas en ese momento. Lo que obtuve, la información que obtuve en ese momento y que obtuvimos muchos de los que estábamos cerca, era de la policía, que nos informaba qué era lo que estaba sucediendo y por qué no podíamos salir a la calle en ese momento. Eso fue básicamente. Ya después pasaron una hora, yo creo que 1 hora y media, cuando ya pudimos entender a través de los medios de comunicación qué era lo que realmente estaba sucediendo, porque lo que te digo pasó en cuestión de segundos. Pues Paula, permítame, integro a esta hora a Román Ortiz, consultor, analista de seguridad, experto también en lo que tiene que ver con este tipo de hechos, que, pues señor Román Ortiz, ya parecen una costumbre en Europa. Y lo más grave en este momento es que con un carro generan prácticamente una conmoción a nivel mundial. Un carro es convertido en arma letal para atentar contra ciudadanos. ¿Cómo puede el mundo defenderse de esta amenaza? Señor Román Ortiz, y bienvenido al programa de la noche. Estamos viendo de alguna manera es el resultado de una, digamos, también de una reducción de la capacidad de los grupos terroristas islamistas que están operando en Europa. Aunque la utilización de carros y de otro tipo de artefactos de uso común siembra mucho pánico y mucho desconcierto entre la población, lo cierto es que representa de alguna manera una señal de que en realidad los terroristas no cuentan con otros medios para realizar los atentados. Fíjese usted, si miramos un poco la trayectoria de los ataques desde el 2004 en Madrid, cuando se produjo los ataques contra los trenes, hasta el día de hoy. En el 2004 ese atentado tan masivo que provocó 200 muertos fue posible porque había acceso a explosivos en grandes cantidades. Hoy lo que tenemos es el uso de un carro que sin duda alguna ha provocado víctimas, pero de alguna manera señala también una pérdida en la capacidad de los terroristas, ¿verdad? Señor Román Ortiz, ¿usted cree que el mundo en ese momento cuenta con las herramientas eficaces? Por ejemplo, la comunidad internacional en ese momento ¿es consciente de este tipo de amenazas? Porque como lo hemos venido reiterando desde el comienzo de este programa, ha habido una serie de hechos que se han repetido de manera casi calcada, todos ellos en Europa, y hasta este momento la situación sigue siendo similar. Y evidentemente perseguir un carro, por ejemplo, o que las autoridades logren controlar a un terrorista que toma un carro para arrollar a una multitud, pues resulta casi que imposible. ¿La comunidad internacional usted cree que realmente ha asumido con la seriedad que le corresponde este reto en términos de seguridad que hay para el mundo? Jefferson, yo creo que usted tiene razón en la dificultad para hacer frente a este tipo de fenómenos, pero yo creo que hay que subrayar que hay progreso en lo que se está realizando. Acuérdese que el primer evento de estas características tuvo lugar en Niza y en ese momento se provocó la muerte de 90 personas. Lo que está pasando es que progresivamente las fuerzas de orden público, las fuerzas de seguridad en Europa están desarrollando mejores capacidades. ¿En qué áreas? Por un lado, en términos de inteligencia, porque son capaces de desactivar más los complots antes de que se lleven a cabo. Segundo, también en capacidad de reacción. Acuérdese cómo en el último atentado que hubo en Londres, en el que se utilizó también una furgoneta, la policía británica intervino en muy poco tiempo y eso limitó mucho el número de víctimas. Y finalmente también haciendo menos accesible para vehículos ciertas zonas donde hay una gran cantidad de personas transitando.
Entonces, estos tres elementos están poco a poco reduciendo la efectividad de estos ataques. Yo creo que, como usted señala, es muy difícil llegar a una garantía absoluta de que no se van a poder producir porque son elementos de uso común, ¿verdad? Sí. Como un carro. Pero lo que sí es verdad es que la letalidad, y yo sé que es muy difícil decirlo hoy, justo el día de un atentado, la letalidad de los ataques se está reduciendo. Señor Román Ortiz, ¿cuál es el modus operandi o cómo podemos establecer ese perfil criminal del terrorista que ejecutó ese ataque? Muchos los califican como lobos solitarios, es decir, personas que hacen parte de ISIS, de Daesh, del autodenominado Estado Islámico, pero que quisieron pertenecer a este grupo sencillamente por una conexión a través de Internet. Es decir, no tienen una vinculación física, sino sencillamente siguen las ideas de un grupo y evidentemente ejecutan estos actos terroristas basados prácticamente en un manual proporcionado por ellos. ¿Cuál es el perfil criminal de este tipo de terroristas? Mire, yo creo que efectivamente hay algunos lobos solitarios, es decir, hay algunos individuos que operan de manera independiente, sin ninguna conexión con la organización. Pero en términos generales lo que estamos viendo es que en la mayoría de estos ataques hay alguna conexión con el Estado Islámico, bien de carácter virtual a través de un proceso de radicalización que se da por medio de las redes sociales y de conexiones a través de Internet. Y lo cierto es que el Estado Islámico ha desarrollado una serie de medios para realizar esto sistemáticamente con personas a través de Internet y de otros medios de comunicación. Pero por otra parte, lo que es más frecuente es que haya alguna clase de radicalización de carácter personal. El agente de radicalización es alguien que se encuentra y que trabaja directamente sobre los individuos que finalmente terminan optando por la violencia y realizando los ataques. En el caso del ataque del que estamos hablando en Barcelona, parece claro que no se trata de un ataque de un lobo solitario, sino que por lo menos se trata de un grupo de individuos que ha operado de manera coordinada. Todavía es muy pronto para afirmar, para definir toda la red que ha operado en este ataque, pero parece que una explosión que hubo en otra localidad catalana el pasado miércoles está vinculada de alguna manera a este ataque. De tal manera que en este caso estaríamos hablando de una célula que trató de operar de manera coordinada y muy probablemente está conectada con un agente de radicalización vinculado directamente al Estado Islámico, de forma que no podríamos hablar solamente de un lobo, en este caso de un lobo solitario, sino de un complot algo más complejo, por mucho que utilice artefactos tan comunes como un carro, ¿verdad? Así es, señor Román Ortiz. Sé que solo nos puede acompañar en esta primera parte del programa. Le agradezco como siempre por ese análisis y los conceptos que usted le entrega a nuestra audiencia, no solamente en el continente americano, sino en el resto del mundo. Muchas gracias. Gracias a usted. Señor Gazapo, ¿qué opinión tiene usted sobre este particular que estábamos analizando? Y es el que tiene que ver con el perfil criminal del terrorista que ejecutó este salvaje ataque. La persona que hundió el acelerador en esa camioneta y acabó con la vida no solamente de 13 personas, sino que dejó más de 100 heridos y prácticamente dejó sumidos en la incertidumbre y en el temor a millones de ciudadanos de las principales capitales del mundo. Bueno, desgraciadamente, como nunca podemos establecer un perfil exacto del terrorista, habremos de esperar a las investigaciones forenses y a los informes de las autoridades policiales, los cuales irán saliendo progresivamente en las próximas horas. No obstante, desgraciadamente nunca hemos podido encontrar un perfil común que nos ayude a prevenir la radicalización de jóvenes. No obstante, sí encontramos elementos similares o elementos que suelen coincidir, ¿no? Pero no encontramos una fórmula exacta para prevenir ese tipo de atentados, y la demostración más clara es la realidad que estamos describiendo en este momento, Jefferson. Según hemos estado avanzando las horas en España, que han sido muy duras, las últimas 5, 6, 7 horas, con la confirmación del aumento del número de fallecidos, se demuestra que en esta operación del terrorismo de teología yihadista han colaborado un conjunto de personas, no ha sido un lobo solitario,
figura o concepto que muchas veces criticamos, ya que decimos que no es correcto, e iremos viendo cómo progresivamente van a ir saliendo más noticias de detenidos y de gente vinculada a esta operación que ya intuimos se ha decantado, se ha acelerado, debido a que unas horas antes, en una localidad cercana a Barcelona, se llevó a cabo una deflagración, se vio una explosión que quizás puede haber sido el motivo de haber acelerado este atentado en la ciudad de Barcelona, en las Ramblas. Vamos a hacer una primera pausa comerciales. Cuando regresemos estaremos hablando con Paula Lagos, quien fue testigo del atentado en Barcelona, y también con otros sobrevivientes, porque en ese momento todas las personas que vivían en ese sector son prácticamente sobrevivientes de un atentado criminal, un atentado terrorista con el que nuevamente reaparece el autodenominado Estado Islámico en Europa. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.